profecía y entendiese todos los ministros Misterios. y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregarse a mi cuerpo para ser quemado, y yo no tengo amor, de nada que me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es asesinoso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Primera de Corintios 13, 1 y 7. Muy bien, gracias, Caleb. Caleb hoy tiene una amiguita invitada y ahí la tiene. Se llama Sofía. Muy bien. Bienvenidos nuevamente, hermanos, en esta preciosa tarde a una lección más de la palabra de Dios. Hoy nos vamos a gozar, nos vamos a emocionar con la palabra de Dios. Una de las grandes lecciones que uno debe aprender es lo que hizo Jesús. Nuestro ejemplo y nuestro referente en nuestra vida, hermanos, es Jesús. El cristiano tiene que poner los ojos en Jesús y ver todo lo que hizo Jesús por nosotros. Hoy quiero que estudiemos acerca de Jesucristo y las prioridades. Muchos de nosotros, muchísimos de nosotros ignoramos cuáles son las prioridades que debemos tener. Y tenemos que acudir a Jesús, que Él nos enseña cuáles son las prioridades del cristiano. En Lucas 2:49, la palabra de Dios dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús apenas tenía 12 años, hermanos, 12 años, cuando se le perdió a sus padres, pero no por voluntad de él, sino que se quedó en Jerusalén, se quedó allá con los doctores de la ley y les estaba preguntando, estaba interactuando con ellos allá en Jerusalén. El muchacho se distrajo tanto en las cosas espirituales que empezó a dialogar con los maestros de la ley, que los dejaba asombrados, mis hermanos. Fue maravilloso ese momento de Jesús cuando tuvo su primer encuentro con aquellos grandes hombres estudiosos de la Biblia. Él se fue, se quedó con ellos y con ellos dialogó durante varias horas. Fue tanta la impresión que su padre y su madre no se dieron cuenta, y cuando ellos iban camino larguísimo, ya un par de horas, se dieron cuenta y se devolvieron. Y entonces María le preguntó, ¿por qué nos haces esto? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Qué interesante, hermanos, es la palabra de Dios dicha o expresada de esta manera por un niño apenas de 12 años. Jesucristo y las prioridades. Para Jesús no fue prioridad a los 12 años irse corriendo, sino al contrario, estaba allá con los doctores de la ley. Su madre, sorprendida, le preguntó, Dios, hermanos, debe ser nuestro primer lugar. Dios debe ser el centro de nuestra vida. En primer lugar, Dios, por encima de todo. Observemos esta escritura que él mismo cita. Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando Jesús estuvo ya ministrando su palabra, cuando ya estuvo predicando la palabra a la edad de 33 años, él se encontró con diferentes tipos de personas que lo seguían.
con diferentes tipos de personas que lo escuchaban y con personas con diferentes traumas lo seguían. Y él les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Es el principal mandamiento. Jesús estaba citando la ley. Y la ley también lo decía, porque la ley de Dios empezaba en el Antiguo Testamento diciendo en Deuteronomio 11:1: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Fíjese, hermano, que es todos los días. No es cuando a mí se me ocurra o cuando yo lo crea conveniente. No, es cuando el Señor diga, y es todos los días. Pero observe la primera palabra: amarás. Esa palabra de amar es amar. Es en primer lugar. Es ponerla en su prioridad. Recuerdo cuando yo era novio de Yuri. Ella me escribió una cartica lo más de bonita, por ahí la tengo, y esa carta me seguía a todas partes. Me la llevaba para arriba y para abajo. Esa carta era en mi primer lugar, porque yo amaba a Yuri. Bueno, ahora la amo, ¿no? Pero me refiero cuando era mi novia. Y eso era el primer lugar. Eso para mí era hermoso tenerla, pero había una prioridad por encima de eso. Y la prioridad para todo cristiano es amar a Dios con todo el corazón y guardar sus mandamientos, porque aquí hay una contradicción cuando usted dice ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos. Y el guardar los mandamientos de Dios va equilibrado a amar. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Guardando los mandamientos del Señor, que son muchos y en todas las áreas. Dios en primer lugar, Jesucristo, y las prioridades es colocar a Dios en primer lugar. La familia no es primero que Dios. Muchas personas abogan por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por mis hermanos. Abogan por eso, que no está mal. No es malo amar a la familia. Al contrario, a la familia hay que amarla, hay que quererla, hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que ayudarla, hay que animarla. Pero la familia no es primero que Dios. Un hermano me decía en una ocasión: yo me voy a divorciar. Y yo le decía: ¿por qué? Porque mi esposa me es estorbo para seguir al Señor. Porque mi esposa a toda hora renega de Dios. No le gustan las cosas de Dios y yo me voy a divorciar por eso. No le dije nada. Pero la familia no es primero que Dios. En Mateo 10:37 dice: el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Oh, pero quiero que usted se meta conmigo en el contexto. Jesús está en Galilea y va para otra región. Vamos a poner que va para la región de Samaria. Y vamos a pensar que la región de Samaria queda a unos 20 kilómetros. No hay burros, no hay caballos, no hay camellos y no hay carros. Entonces traslademos a la escena. Jesús va y detrás de él hay 5,000 personas, hermanos. 5,000 personas hay detrás de Jesús. Y entonces Jesús invitó a mucha gente a ir con él. Pero en la parte de atrás hay un hijo. Y el hijo está listando una maleta porque la caravana de Jesús sale en menos de una hora. El muchacho alista su maleta
o para irse de viaje. La mamá le pregunta, hijo, ¿a dónde vas? Me voy con Jesús, dijo el hijo. Me voy con Jesús. Hijo, pero ¿me vas a dejar? ¿Vas a dejar a tu mamá y a tu papá y a tu familia? ¿La vas a dejar? Me voy con Jesús, mamá. Él es el príncipe, Él es el rey, Él es el Mesías, Él es Dios. Con Él está todo. Pero hijo, ¿me vas a dejar por Él? Dice el muchacho, mamá, no hay problema, camine usted también. Camine, papá, mamá, hermanos, vámonos con Jesús. La caravana está que sale. Pero la mamá y el papá dicen, no, hijo, yo no me voy con usted. No puedo dejar mi casa, no puedo dejar mis burros, mis camellos, no puedo dejar esto. Y el muchacho se va. Dejó al papá y dejó a la mamá. ¿Quiere decir que no los amaba? Los amaba. Pero él vio a Jesús y se fue con Jesús. Y puede usted también cambiar la historia por el papá y la mamá que se van y se llevan los hijos, porque detrás de Jesús iban padres de familia con sus hijos, con sus esposas, con sus parientes, iban siguiendo a Jesús. Ese es el contexto. Y por eso él dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Es decir, amar menos. ¿Dejaría usted, si viniera la caravana hoy, dejaría usted a su mamá, a su papá y se quedaría con ellos y no andaría con Jesús? Por eso el Señor no es digno de mí. Muchos se quedaron porque muchos no quisieron ir con Jesús y muchos se quedaron. Por eso el Señor les dijo, el que ama a padre o a madre más, la palabra es más que a mí, no es digno de mí, dijo el Señor. Y pasa lo mismo en el día de hoy. Hay muchísimos parientes que no aman a Jesús, pero yo sí. Aunque yo no voy a abandonar a mi padre por seguir a Jesús, yo sigo a Jesús, porque hoy no me toca ir detrás de Jesús en la caravana con Jesús, sino hoy me toca andar por fe. Y voy a mostrarle a mi papá y a mi mamá que puedo andar con Jesús sin andar en prácticas paganas. Es lo que dice el Señor. Amar más al padre o a la madre que a Jesús no es digno de mí. La familia no es primero que Dios. Miremos otro contexto. En Mateo 12, 48 y 49, Jesús estaba en una casa con sus discípulos. Estaba como de costumbre, hablándoles del reino de los cielos, dándoles consuelo, dándoles esperanza. De repente golpean a la puerta y dice lo siguiente, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi padre y mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi padre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús salió porque le habían dicho anteriormente en el contexto, mire, tu mamá y tus hermanos y tus hermanas lo están buscando. Pero Jesús no despreció a su madre ni a sus hermanos. Lo que él quiso, y recuerden muy claro, es que él nos está enseñando ilustraciones para que nosotros entendamos. Y él no estaba rechazando a su mamá ni a sus hermanos. Al contrario, utilizó esto para darles a entender a los hermanos que hay una familia mejor y que es la familia de la fe. Es la familia de los salvos, es la familia de los santos. Jesús vino a eso, a dar entusiasmo a la gente de que somos una familia. Eso es, porque a veces mi mamá, es cierto, y mi papá es mi papá. Pero si no quiere obedecer al Señor, es problema de él. Pero yo tengo una familia grande espiritual que ama al Señor como yo lo amo y que ando en los pasos del Señor. Por eso él está diciendo que la familia de la iglesia es grande. Debemos de seguir colocando siempre a Jesús, porque Jesús tenía las prioridades.
Dios sabía qué era lo que quería. Muchos piensan que el trabajo es lo importante y es lo primero. Pero Eclesiastés capítulo 3 del verso 9 nos dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Hay gente que se afana por trabajar y se sacrifica por trabajar y es un estrés por trabajar. Pero se afana por eso y no saca provecho de lo que se afana. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? No hay ningún provecho. Usted le toca afanarse, se afana, se preocupa. Y cuando lo consigue, ¿qué? Y dice que el Señor sabe el trabajo que Dios da a los hombres. El trabajo no es por encima de Dios. Hay muchos hermanos que han colocado el trabajo por encima de Dios. Recuerdo un hermanito que decía, hermano, oren porque no tengo trabajo. Y nosotros oramos para que tuviera el trabajo. Y cuando cogió el trabajo, ya no iba a trabajar porque le tocaba trabajar hasta los domingos. Muchas veces los trabajos nos apartan de Dios, pero el trabajo no es el primer lugar. El trabajo es dado por Dios para que nosotros estemos trabajando y luchando por el trabajo, pero no de una manera que me esclavice. El que usted disfrute su trabajo depende en gran manera de su actitud. El trabajo se vuelve pesado cuando uno pierde el sentido del propósito que Dios tiene con él. ¿Podemos disfrutar de nuestro trabajo? Sí. Primero, recordamos que Dios nos ha dado el trabajo y nos ha capacitado para llevar a cabo ciertas tareas. Y segundo, nos damos cuenta de que el fruto de nuestro trabajo es un regalo que proviene de Dios. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, vea su trabajo como una forma de servir al Señor. Trabaje de una forma que le sirva al Señor, mi hermano, no de una forma que te esclavice, no de una forma que te sature, no de una forma que se estrese, no, porque Dios no quiere eso. Dios quiere lo bueno para usted y Dios quiere que usted tenga un trabajo, pero tranquilo, que no se afane. Dios no está de acuerdo con el afán. En Mateo capítulo 24 al 2 nos dan otro. Muchas personas viven para comer y trabajan para comer. El mejor alimento. Muchos piensan que el mejor es lo mejor que usted coma. Coma y beba, porque mañana se muere. Dicen por ahí muchos. Pero el mejor alimento no es tampoco lo principal o la prioridad. Para Jesús el alimento no era la prioridad. Para muchos sí. Y por eso llenamos nuestras alacenas y por eso hacemos mercado, porque lo primero es la comida y tenemos nuestras alacenas llenas, pero el primero no es el alimento. En Mateo capítulo 4, 2 al 4 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, miremos esta imagen. Jesús está en la montaña orando. Hay algo muy difícil ahí. ¿Se puede imaginar usted una persona que después de 30 días deje de comer? ¿Cómo está? Con un hambre aterradora. Jesús aquí tiene una hambre espantosa como hombre. Él tiene una gran hambre aquí, mis hermanos. Él tiene mucha hambre. Ahora, aquí se le aparece el tentador y le dice que convierta esas piedras en pan. Conviértalas. Imagínese usted
Jesús convirtiendo una piedra en pan. Y les quiero decir que a mí no me gusta el pan árabe, el pan que fabrican por allá o que hacen en Israel no me gusta. Es un pan ahí como tirando a una oblea, bien delgadito, y ahí eso no le echan sales, hecho de trigo así. No tiene sabor, pero ese es el pan que hacen por allá. Entonces, si Jesús convierte un pan, una arepa, va a ser un manjar para una persona que tiene hambre y que lleva 40 días sin comer. Es un manjar. Y Jesús tiene hambre y el tentador aprovecha para tentarle y decirle que convierta esas piedras en pan. Para Jesús, el alimento tampoco era la prioridad. Dios, Jesús, sus prioridades las tenía definidas y decía que la prioridad es Dios en primer lugar. En Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Los hombres nos estamos preocupando siempre por qué comemos, qué le damos a nuestros hijos, qué vamos a comer mañana. Eso es normal y es natural. Pero aquí está la diferencia de que el hombre de Dios, el hombre de fe, confía siempre en el Señor y el Señor siempre proveerá lo necesario para usted y para mí. Porque Dios es justo, es santo y es misericordioso y Él cuida de sus criaturas. Miremos este verso en Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si usted tiene la oportunidad de ver los pájaros, y yo aquí, gracias a Dios, tengo esa oportunidad de ver pájaros canarios, veo también aguiluchos, veo también gavilanes, veo también los loritos verdes, veo también los loros grandes. Tengo esa bendición porque aquí pasa mucha ave. Y todos los días a las 6 de la mañana yo los veo que ellos salen cantando y alegre, cantan cuando amanecen y de repente los veo ahí en el pasto comiendo. Yo no sé qué están comiendo, pero todos están comiendo el fruto que produce la tierra. Y yo me digo, pero vea, el Señor alimentando a las aves del cielo. Y si Él alimenta a las aves del cielo, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros que somos los hijos de Él? El Señor, las prioridades no eran el alimento, porque Dios sabe que Él cuida a sus criaturas, y si cuida de las aves, cuidará de usted. Pero tenga fe, crea, confíe que el Señor Jesús cuidará de usted. El Señor cuidará y debemos creer que así lo es. Mire lo que dice: el mejor vestido para Jesucristo, la ropa no era la prioridad. Para muchos hombres y para muchos cristianos, la ropa es importantísima, es lo prioritario. El mejor vestido, los mejores zapatos, la mejor presentación. Pero déjenme decirle una cosa, que Jesús usaba el lino fino. Jesús andaba bien vestido. Los apóstoles también andaban bien vestidos, y todas las personas que iban con Jesús andaban bien vestidos. No había ningún andrajoso como la gente quiere pintar. Jesús no era un hombre mendigando comida, porque él era el dueño de todo. En una ocasión nos narra la Biblia que alimentó a 5,000 y después a 4,000. Y no dice nada, dice que fueron satisfechos. Jesús andaba bien, andaba predicando, no con zapatos rotos como la gente piensa, o con túnicas rotas o viejas. No, él andaba con lino fino. Él era el Rey de Reyes y sus apóstoles también. Jesús les dijo en una ocasión a sus discípulos
que a los pobres los tendríais entre vosotros siempre. No quiere decir que no había gente pobre, pero la que andaba con Jesús era gente rica porque estaba bajo su amparo, estaba bajo su protección, estaban bajo su cuidado. Él los alimentaba. Es más, también estaban llenos de buena salud porque sanaba a los enfermos, curaba a los leprosos, sanaba a mucha gente. Es bien importante que nosotros creamos eso. El mejor vestido no es. En Mateo 6:25 dice el mismo Jesús, no nos afanemos ni por nuestro cuerpo que habemos de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. El Señor Jesús está diciendo que no es la vida más que el cuerpo. La vida es mucho más que el cuerpo, porque el cuerpo no es la vida, es parte de la vida. Y el vestir y el alimento son cosas secundarias para el Señor. Por eso Dios nos tiene cuidado, Dios nos cuida, Dios nos protege. Yo le digo a los hermanos de la Iglesia de Cristo del barrio Colón que el Señor a cada uno le ha dado su techo. Si a usted se lo dio de guadua, pues de guadua es, y ahí no le entra agua. Si es de mármol, pues de mármol lo tiene. Y si es de tejas es. Pero que el Señor tiene cuidado de nosotros, no le quede la menor duda. Por nada nosotros debemos estar preocupados. El mejor vestido no es prioridad para nosotros. Observemos lo que dice Jesús. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. ¿Usted, hermano, ha tenido la oportunidad de ver un lirio? De contemplar una flor, esa flor de lirio tan hermosa. Usted ha ido a verla, usted tal vez no la conoce. Hay muchos que tal vez no la conocen y hay otros que de pronto la han visto o la han tenido. Pero es una de las mejores flores. Puede observar esta belleza de flor y mire cómo Dios la hizo. Mire Dios cómo la vistió de unos colores hermosísimos, resplandecientes y de lujo, porque son colores de lujo de este lirio del campo. Mírelo tan bello, un lirio hermosísimo, pero observe lo que dice el Señor. Observe lo que dice el Señor, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ni aun Salomón se vistió como un lirio. Y Dios nos viste. Y Dios nos da la ropa y Dios nos sostiene, hermanos. Nuestra prioridad es Dios, es Jesucristo. Y si estamos con Él, seguramente nada nos faltará. Esas son las prioridades. Jesucristo tenía prioridades. ¿Qué buscó Jesús? ¿Qué buscó? En Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús buscaba, hermanos, amigos, la voluntad, hacer la voluntad del Padre. Jesús no estaba interesado en otras cosas, no estaba interesado en lo que usted y yo podemos estar interesados ahora. Él estaba interesado en hacer la voluntad de Dios. Es muy importante, Dios en primer lugar. No estaba interesado en los deseos personales. ¿Cuántos de nosotros estamos interesados en nuestros deseos personales? Observemos lo que dijo aquí, Mateo 8:19. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y volvemos al contexto de la explicación que hice con aquel de amar al Padre. Jesús va
y van 5,000 detrás de él. Y ya va a arrancar la caravana. Y uno le dice, Señor, espere, todavía no arranque. Déjame enterrar primero a mi padre, que se acabó de morir. Y Jesús le dijo, no, Señor, sígueme. Ya se murió. Y deje que los muertos entierren a sus muertos. Porque el que no está con Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y el Señor le dijo, déjelo. Deje. Hermano, no se preocupe por las cosas personales o los deseos personales. Preocúpese por seguir al Señor, por obedecer a Jesús, por cumplir sus mandamientos. Y el Señor es el que te recompensa. Las cosas o nuestros deseos personales no son prioridad para Jesús. Para él tampoco lo eran. Y nosotros debemos entender eso. Jesús, más bien, Jesús nos enseña a que busquemos la oración. En Mateo 26:42, Jesús estaba en Getsemaní. Estaba atormentado, estaba llorando, tenía un sufrimiento interno grandísimo, estaba preocupado, ya la hora de sacrificar había llegado, no había nada que lo pudiera cambiar, solamente el Padre lo podía cambiar, pero Jesús estaba en una agonía impresionante. Esa agonía duró por más de 3-4 horas, desde que llegó al monte como a las 6 de la tarde o 5 de la tarde. Y empezó Jesús con sus discípulos, porque era la costumbre subir a Getsemaní, a ese huerto apartado, solitario, solamente con los pájaros, él allá a orar. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, si no puede pasar de mí esta copa, bueno, yo no quiero tener este sufrimiento, decía Jesús, no quiero pasar por esto, pero bueno, hágase tu voluntad, porque Jesús sabía, sintió en carne propia la muerte, sintió en su cuerpo, porque era humano, hermanos, él era 100% hombre y 100% Dios, y sufrió, sintió, pero él buscó la oración. Y ahí, en medio de la oración, Jesús estaba ahí orando. Oró como 5, 6 veces, 7 veces oró Jesús. Buscó la oración, la buscaba una y otra vez. Y siempre oraba. Una fue por segunda, fue por tercera. Encontró a los discípulos durmiendo y les dijo, no habéis orado conmigo ni una hora. Y volvió hasta que ya le llegó la hora. Hermanos, busquemos la oración, busquemos el orar. Cuando estemos así, pensando que las cosas materiales son principales y deben ser nuestras prioridades, busquemos la oración, busquemos en oración para que el Señor nos ayude y nosotros podamos ser como Jesús, poner en primer lugar las cosas del Padre y vivir una vida tranquila. Vivir una vida noble, una vida sencilla, una vida amorosa y una vida de obediencia al Señor. Gracias, mis hermanos, por su atención y espero que nos hayamos animado un poco en la palabra de Cristo. Voy a abrirle el micrófono. ¿A qué hermano le dije que orara? El hermano Campos. Vamos a ver, hermano Campos, abrirle aquí para que ore. Por favor, hermano, ore. Jorgito, ¿que estás ahí? Sí, señor. Por favor. ¿Vamos a orar ya? Ya. Listo. Oremos, hermano. Padre Santo, te adoramos y bendecimos su santo nombre en esta noche, Señor, dándote gracias por este estudio tan maravilloso, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, porque nos anima, nos da ejemplos, nos ayuda en todo nuestra vida espiritual, Señor bendito. Gracias por nuestro hermano Pablo, pedimos que lo bendiga con su familia.
Y te clamamos por la salud de Josué, Señor, para que tú lo bendigas, para que esté muy pronto, muy bien, Señor bendito. Te lo clamamos a ti, Padre, porque para ti nada es imposible, porque ellos te aman también, Señor, es tu Hijo, Señor bendito, te clamamos por él, Padre bendito, la gloria. Y gracias, Señor, por todos los hermanos que estamos acá presentes, pero pues en sus corazones, Señor, venir siempre a escoger lo mejor, Señor, que darte en primer lugar a ti en nuestras vidas, Señor bendito. Gracias por ese estudio, Señor, porque nos enseña todas estas cosas, Señor, amado Dios. También, mi Señor, te clamamos nuevamente por la salud de su hermano Ariel, de su hermano Hermes, Señor, para que tú los bendigas con la sanidad, Señor, tú los guardes, tú los protejas, Señor. Tú les des la oportunidad nuevamente de estar todos nuevamente con nosotros, acá adorándote, Señor, glorificando tu santo nombre, Señor. Él te ama mucho, Señor, ten misericordia de toda su familia para que llegue también a tus pies, Señor bendito. Y Padre, te clamamos por